Buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana. Bienvenidos a Impacto BTV Matutino. Hoy es día jueves 6 de noviembre del año 2025 y estamos preparados ya para darle a conocer lo que está pasando en el territorio nacional. Aquí nuestros titulares. Y justamente pues le damos a conocer lo que está pasando con la crisis legislativa en el Congreso Nacional, cuando en reunión la Comisión Permanente prácticamente ha desestimado o ha declarado ilegales estas reuniones que están llevando los diputados en autoconvocatoria, la última y la más reciente, la sesión extraordinaria. Y también le damos a conocer que Latincargo anuncia ahora sí su retiro definitivo del contrato de transporte de material electoral para las elecciones generales. Y en estado de descomposición encuentran el cuerpo de un hombre en la colonia El Hato de en Medio. En noticias internacionales, 11 personas perdieron la vida en un incendio registrado en un asilo de ancianos en Bosnia. Entramos de lleno con las informaciones y en una primera reunión de la Comisión Permanente ya instituida declararon legal la sesión extraordinaria de la oposición. También han leído dictámenes de préstamos y ascensos de la policía y las Fuerzas Armadas. Escuchemos. Consultó sobre si a la Secretaría del Congreso Nacional ha llegado correspondencia alguna para solicitar alguna sesión extraordinaria a la que como secretaria del Congreso y hoy como secretaria de la Comisión Permanente no obra en los archivos de esta Secretaría solicitud alguna. De igual forma, el presidente del Congreso Nacional ordenó al Departamento Legal de este Poder del Estado elaborar un informe técnico sobre la legalidad de dichas acciones y las reuniones realizadas fuera del Congreso Nacional por algunos diputados y diputadas. También le damos a conocer que un grupo de diputados de la oposición llegaron al Ministerio Público para interponer una denuncia en contra del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, acusado por accionar en decisiones competentes al hemiciclo y asimismo de la conformación de la Comisión Permanente. Aquí más detalles. He presentado una denuncia contra el ingeniero Luis Redondo por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, impedimento del ejercicio de otros derechos reconocidos por la Constitución y vamos también a ejercer una acción ante la Corte Suprema de Justicia para determinar la competencia de la de la Junta Directiva y del Pleno del Congreso. La interrupción, la obstaculización de celebrar sesiones del Congreso Nacional, el nombramiento de una comisión ilegal por parte del presidente y la Junta Directiva se constituye como delitos contra los poderes del Estado. Por lo tanto, el día de hoy hemos venido pues realmente con poca esperanza de la independencia que pueda tener el Ministerio Público, pero como abogada, dando el ejemplo, que hay que salir, que hay que denunciar, que tenemos que dejar los precedentes, porque así es como el agresor crece. A ellos para que vengan y sean como la Temis, ¿verdad?
que tengan una venda realmente en sus ojos y que esa venda no se les caiga o la levanten así para ver a quién están realmente acusando. Hoy miramos que nuestro Estado de Derecho está totalmente alterado, está contaminado y... Bueno, esto en relación a lo que acontece en el Congreso Nacional y las acciones que han tomado diputados de la oposición en las últimas horas y también referente a la comisión permanente. Ahora cambiamos de tema radical y le compartimos otras informaciones y esta historia de un joven de 20 años que fue herido de bala durante un asalto mientras hacía su trabajo como repartidor. Logró ser operado con éxito durante 3 días, llevó la bala en su cuerpo, resignado a vivir con ella. Tras lo que los médicos se le habían dicho, su madre ha contado lo que han pasado y agradece que hoy su hijo tenga una nueva oportunidad de vida. No me le podían sacar la bala, que ahí iba a andar con la bala él siempre y que iba a ser un recuerdo. Así ha reaccionado la madre del joven que resultó herido de bala durante un asalto mientras trabajaba como repartidor en San Pedro Sula, quien al encontrarse en la colonia Saturno, un desalmado hombre se le acercó, le robó su pertenencia y le disparó. Ya se encuentra recuperándose después de permanecer con la bala incrustada en su cuerpo durante 3 días. Me llevé gran susto, yo estaba en mi trabajo cuando mi pareja me llamó y me dijo, mira, le pasó algo, me dice. Entonces yo rapidito dejé de trabajar, busqué a mi jefe de inmediato y le dije lo que había pasado, bien preocupada. Pero gracias a Dios, rapidito llegué a la casa y nos fuimos para el Catarino. Yo me sentí mal, pero uno se guarda muchas cosas, ¿verdad? Y no dije nada, digo yo, pues a saber si ellos son los expertos y ellos saben, pero lo único que yo pensé que no era algo de su cuerpo y que no tenía que andar eso, pero no les dije nada, me quedé con eso. La esperanza volvió cuando finalmente fue intervenido quirúrgicamente en el Policlínico del Macrodistrito de Salud Las Palmas, donde los médicos lograron extraer el proyectil del brazo derecho del joven tras una delicada operación. Y se fue tangencial totalmente, cuando digo tangencial es que se fue a través de la piel, se sale por el área axilar y se introduce en el brazo derecho. Ya extrajimos lo que es el proyectil de arma de fuego, lo tenemos también listo para entregárselo a las autoridades y el paciente se le realizó su extracción sin ningún problema, una cirugía bastante rápida. El joven estudiante se recupera, aunque teme posibles represalias, sueña con regresar a trabajar y que se haga justicia. Tras una intensa búsqueda, la policía capturó a Juan Carlos Luque Urbinas, alias El Burro, la noche de lunes en el sector El Zapotal en San Pedro Sula. En cámara de Carlos Montes les informó Cristina Escobar. Y en este mismo caso, alias El Burro, el asaltante que disparó contra el repartidor, fue enviado a la cárcel por otro asalto que cometió contra una mujer en la colonia Aurora de San Pedro Sula. Entre tanto, la Dirección Policial de Investigaciones continúa con este proceso para acusarlo formalmente por el violento robo contra el delivery. Fiscal contra este individuo de nombre Juan Carlos Urbina Rosales por un delito de robo con violencia e intimidación agravada en perjuicio de una dama acá en San Pedro Sula, hecho que lo cometió el día lunes 3 de noviembre a eso de las 11:40 de la mañana en una de las calles de la colonia Aurora acá en San Pedro Sula. Del caso que usted hace mención, hay un proceso de investigación que está en poder de la Dirección Policial de Investigación de PI, que esperamos que en su momento ellos puedan presentar el informe correspondiente y que el Ministerio Público tenga todos los elementos suficientes para presentar un requerimiento fiscal, ya sean por los delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia agravada, incluso puede también caer el delito de porte ilegal de armas de fuego.
Y de inmediato establecemos contacto con Gabriela Plata a esta hora, 6:11 de la mañana. Se encuentra para compartirnos el reporte de ingresos a medicina forense del Ministerio Público en las últimas horas. Gabriela, con usted. Muy buenos días, compañeros, en el estudio central. Como ustedes lo afirmaban, en este momento nos ubicamos desde la morgue capitalina, ya que en las últimas horas se ha reportado el ingreso de 4 personas, todas ellas correspondientes al género masculino, y bueno, donde han sido trasladados desde diferentes puntos del país. Según lo enunciado por parte de las autoridades del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, corresponden a los nombres de Joel Figueroa, quien contaba con la edad de 41 años de edad y fue remitido desde el Hospital Escuela. Asimismo, también se registró lastimosamente la pérdida de Gerson David Carranza Cruz, quien fue trasladado desde Comayagua, y donde, según lo enunciado por parte del ingreso en ese lugar, pues fue un hecho sumamente violento la causa de su fallecimiento. Asimismo, también fue reportado el ingreso del cuerpo de Carlos Alfredo, quien fue trasladado desde el Hato de Medio aquí en el Distrito Central, y donde hasta el momento su cuerpo se encuentra pendiente de entrega, y asimismo de otra persona donde su nombre aún permanece como desconocido. Sin embargo, ya se reporta el ingreso de su cuerpo y fue trasladado desde Olancho, y según lo estimado también se encuentra su cuerpo pendiente de entrega. Estos han sido los últimos ingresos a la morgue capitalina, donde se han trasladado personas desde diferentes puntos del país, entre ellos desde Comayagua, Olancho y aquí mismo también del Distrito Central. Es nuestro informe, compañeros, a esta hora de la mañana en relación a estos ingresos que ya se han registrado aquí en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Con imágenes de mi compañero Luis Sosa, yo retorno nuevamente hacia los estudios principales. Gracias a nuestra compañera Gabriela Plata. Son 4, en resumen, los cadáveres que han ingresado a medicina forense del Ministerio Público en las últimas horas. Ahora, siguiendo con las noticias, le damos a conocer que menor que fue agredida con un martillo por su madre. Este video polémico que circuló a través de las diferentes redes sociales en el Negrito Lloro se encuentra fuera de peligro bajo el cuidado de su abuela paterna, confirmó la Secretaría de Niñez y Familia. Las autoridades destacan la importancia de actuar rápidamente para proteger a los niños y también garantizar su bienestar, ya que estos abusos en el hogar están incrementando. Iniciamos lo que fue un proceso para poder brindar una medida de protección a la niña, ¿verdad? En esta ocasión pues coordinamos con lo que fue la Policía Nacional y la DPI para hacer el rescate, ¿verdad? De la niña que, pues como se miraba bien en el video, ¿verdad? Estaba siendo brutalmente golpeada por parte de su mamá. Gracias a Dios, ¿verdad? Logramos hacer esta recuperación el día viernes a primera hora de la mañana, en el que fue en el Estero de Indios, se llama la comunidad, ¿verdad? Del municipio del Negrito, en el departamento de Lloro. Pues en ese lugar pues acudimos como Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para brindar una medida de protección. Desde ese momento, ¿verdad? La niña pues está bajo una medida de protección con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Le hemos estado dando el seguimiento, ¿verdad? El seguimiento oportuno, y dándole atención en la parte emocional y dar el acompañamiento correspondiente que ella necesita. Recordemos de que nosotros hemos estado hablando muy de cerca, ¿verdad? Con este tema hemos actuado de manera inmediata para poder brindar una medida de protección a la niña y a la niña en este caso, y sobre todo para trabajar en base a ley. El Código de la Niñez, ¿verdad? En el artículo 165 tipifica esta acción como una acción por transgresión, ¿verdad? La cual pues es una vulneración por transgresión a la niña, en lo cual pues se viene afectada físicamente, y no solamente físicamente, sino que emocionalmente. Entonces, como Secretaría estamos atentos a poder brindar esta medida de protección y sobre todo dar seguimiento a este caso y brindar la atención que la niña necesita en este momento. Y otro suceso en las últimas horas aquí en la capital de la República, en la colonia Hato de Medio, encontraron el cuerpo sin vida y en estado de putrefacción de un hombre de 29 años de edad que fue encontrado al interior de su vivienda en la colonia El Hato, en la capital de la República. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. Ingresaron a la zona elementos de la Policía Nacional, además Medicina Forense del Ministerio Público, para poder atender este caso. Se presume que llevaba varios días desde que falleció esta persona en el Hato de Medio.
Ahora, en temas político-electorales, hoy es 6 de noviembre, estamos a 24 días para que se desarrolle justamente el proceso electoral general en Honduras 2025. Y le damos actualización en torno a lo que ha pasado en el caso del diputado Jorge Calix, quien ha culpado a Libertad y Refundación de quedar fuera de las papeletas como candidato a diputado por el departamento de Olancho, pese a que el Tribunal de Justicia Electoral había emitido una resolución ordenando su inscripción por el Partido Liberal. La tensión política volvió a encenderse luego de que la consejera del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, declarara inaplicable el fallo del Tribunal de Justicia Electoral que ordenaba la inscripción de Jorge Calix como candidato a diputado por el Partido Liberal. Ante la resolución, Calix señaló que Hall actúa a favor de Marlon Ochoa. Que es una nota unilateralmente dirigida por la doctora Ana Paola Hall, donde se pliega a la misma postura de Marlon Ochoa. Evidentemente el poder no me quiere ver en la papeleta, pero tengo un derecho reconocido que no pueden soslayar. Yo ya fui inscrito, yo soy candidato, pero no quieren que mi foto aparezca. Es el poder que no quiere que yo participe y que además que no quiere libre que hay un antecedente en donde con 2 magistrados se puede sesionar, porque eso los hace perder el control y ellos le apuestan al control de las instituciones electorales. Así que de eso se trata, pero nosotros seguimos firmes, seguimos trabajando. Por su parte, el dirigente liberal Samuel García manifestó que no renunciará a su candidatura, argumentando que hacerlo podría acarrearle sanciones de hasta 10 años e impactar negativamente en su carrera política. Significa que él ha estado en una causa. Yo salí de diputado por la corriente de Jorge Calix. Jorge Calix está encarnado en el pueblo lanchano y entonces eso me fortalece a mí porque con eso aseguramos por lo menos 2 diputados en el departamento de Olancho. No miro un mensaje atrás de todo eso, yo no miro ningún mensaje, es normal. Hemos estado haciendo una lucha con Jorge Calix en el departamento de Olancho y él se despoja, y así como yo me despojé, ahora él dice, ok, Samuel va en esa posición y los que me apoyaban a mí, ahora que apoyen a Samuel. Desde el oficialismo respaldan la actuación de la consejera Hall al considerar que los ataques de Calix carecen de fundamento, ya que ella solo se apegó a la ley. Evidentemente, pues entran demasiadas contradicciones de ley, ¿verdad? Hasta su propia representante, la consejera Hall, ha votado en contra de su inscripción y lo que él ha manifestado que va a continuar, pues todos tenemos derecho al pataleo, pero eso no tiene ninguna incidencia en el tema legal, ¿verdad? Y creo que las elecciones van a ser sin Calix para fortuna, creo yo, del pueblo hondureño. Todo lo que no se parcialice hacia él, lo va a tomar como un ataque. En este momento está en una carrera por martirizarse, por hacerse ver como una víctima de este proceso electoral y creo que, ¿verdad?, el proceso electoral del país trasciende el problema personal de Calix y no tenemos por qué detenernos en eso, la verdad. Lo más importante son las elecciones de miles de candidatos. Votar por Samuel García es votar por mí, afirmó Jorge Calix, generando dudas sobre una posible renuncia futura de García para cederle su curul en el Congreso Nacional. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Bueno, hacemos un alto en el tema electoral y nos enlazamos con nuestro compañero César Euseda, quien se encuentra en Brasil y nos comparte información sobre la reunión que sostuvo la presidenta de la República, Xiomara Castro, al llegar a este país para participar en la cumbre COP30 sobre el cambio climático. Ella se reunió con el presidente de esta nación, Luis Ignacio Lula da Silva, y reafirmó que se cumplirán las elecciones generales limpias y transparentes, además de otros temas importantes de cooperación económica, ambiental y también de seguridad en la región. César, qué gusto saludarle. Bien, muchas gracias, licenciada Ani Romero, televidentes a nivel nacional. En ese preciso momento que ya nos encontramos en la cumbre de cambio climático en su edición número 30, ya luego de que la presidenta Xiomara Castro Sarmiento arribara justamente la tarde-noche de ayer. Posteriormente se reunió con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. En este sentido se expresa el canciller Javier Bu. Y acabamos de tener una reunión bilateral, la presidenta, con el presidente Lula, que es un aliado enorme que tiene Honduras, el pueblo de Brasil. Y entonces, bueno, tocamos varios temas de importancia. La presidenta le ratificó
su posición al presidente Lula sobre las elecciones en Honduras, que en Honduras van a haber elecciones libres, transparentes y democráticas. Eso es algo que la presidenta ha venido sosteniendo desde el comienzo y así van a ser las elecciones en Honduras. Entonces hablaron de esos temas. También hablamos de la cooperación que tenemos con Brasil. La verdad que tenemos varios temas de cooperación medioambiental, mucho apoyo. También se ha referido el ministro Luqui Medina de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente en relación a esos proyectos de cambio climático y los beneficios para nuestro país, ya que Honduras es uno de los productores de gases de efecto invernadero de menor escala a nivel mundial. Además, también se han solicitado y se han planteado los mecanismos de cooperación, como anunciaba el canciller, en materia ambiental, conociendo y salvando las diferencias de escala entre los bosques tropicales de las Amazonas y el corredor boscoso mesoamericano que comprende la Mosquitia, la biosfera de Río Plátano, para poder desarrollar esos mecanismos de cooperación de tecnología y de técnicas para continuar con ese número exitoso ya de la reducción de más del 90% de la deforestación que ha logrado el gobierno de la refundación en el país. Esa es la información que se desprende ya luego de la llegada de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento justamente aquí a Brasil y su posterior reunión bilateral con el presidente de esta gran nación, Ignacio Lula da Silva. Desde este sector en Pará, a la espera de desarrollarse todas estas actividades en el marco de la Cumbre Mundial de Cambio Climático, les informa César Euseda. Muy buenos días. Noticias en esta mañana, 6:27. Saludos a quienes nos escuchan en Acción Radio 92.5, 95.1 y 95.9 en todo el territorio nacional. Retomamos el tema político y le compartimos esta reacción, y es que luego de que el Consejo Nacional Electoral descartara la inscripción de la candidatura del diputado Jorge Calix y de Cristian Villalobos, desde el oficialismo aplauden esta disposición, señalando que este ente actuó de forma legal y en debida forma. Actuó en legal y debida forma, no así el Tribunal de Justicia Electoral, que 2 magistrados del bipartidismo están siendo acusados por el Ministerio Público de prevaricato judicial, un delito grave, porque hasta un estudiante de primer año de Derecho sabe que lo actuado por el Tribunal de Justicia Electoral es ilegal, es delito y recae en responsabilidad legal. Ahora, en otras informaciones, el diputado del Partido Liberal de Honduras, Yavés Savillón, él ha denunciado que la movilización de Libre se gastarán más de 10 millones de lempiras y cuestiona que esos fondos podrían ser utilizados en obras públicas. Le voy a decir de forma responsable, yo tengo amigos en todos los partidos y todavía tengo buenos amigos en el partido de gobierno. Y eso me los enseñaron en unos chats. Esos chats hablaban de cuántos iban a movilizar de cada municipio, de X o Y departamentos, cuánto en transporte, cuánto se le iban a dar a los coordinadores para que les diera a la gente por comida, porque allí hacían cálculos así. No, dice, yo creo que bien un cálculo bien a la ligera, al menos lo que decía en ese chat. 1.000 lempiras por persona, diario estamos hablando. Y si son 5.000 personas que van a ir, ¿cuánto es ahí? 5 millones. Otro decía, no, pero si nosotros logramos mover más, al menos al principio, son 10 millones, pero diarios. Y
Siguiendo con las noticias, analistas aseguran que el voto en plancha en planilla de diputados ha sido uno de los factores que ha provocado que la clase política sea la generadora de una crisis que tanto afecta al país y a todos los hondureños en general. Muchos sectores de la sociedad hondureña han catalogado al actual Congreso Nacional como el peor de la historia del país, debido a la baja productividad a favor del pueblo. Ante este problema, analistas políticos les recomiendan a los hondureños no darle todo el poder a un solo partido político. Y le digo al pueblo hondureño, no al voto en plancha por ningún partido político. Darle poder a una persona que se llama dueño de partido político. ¿Qué le sirve tener 40 diputados, 35 diputados que no piensan, que no proponen, que no construyen, sino que lo único que hacen es obedecer la orden del dueño de partido político? Usted pone 3 bancadas grandes ahí y son 3 dueños de partidos que van a poner de acuerdo de las decisiones que van a salir en ese Congreso. Así que yo invito al pueblo hondureño a buscar a los mejores hombres, mejores mujeres en esas planillas, que no son muchas también, pero tratar de buscar a personas que realmente quieran cambiar la realidad del país. Votar en plancha no es elegir a las mejores personas que desean llegar al Congreso Nacional a trabajar para el desarrollo de Honduras. Votar en plancha es simplemente votar. No basta con votar, hay que elegir. Y elegir implica que nos tomemos un poquito la molestia de investigar quiénes son los candidatos, qué han hecho de su vida, cómo funcionan, qué aspiraciones tienen. Porque si votamos a ciegas solo porque lo conocí o porque lo vi o porque me dijeron que votara por él, no estoy siendo consciente de lo que voto. Entonces, al final, votar es la primera etapa, que es llegar a la elección, pedir la papeleta y luego, cuando la marque, elija las mejores personas. Otros analistas aseguran que el voto en plancha en las planillas para diputados se da por los militantes de cada partido, pero los indecisos y los que no saben por quién votar pueden ser los que hagan la diferencia. Es difícil decir esto. Hay una tendencia en los últimos procesos electorales, la gente está votando en plancha y por eso vemos que el partido que gana con bastantes diputados a su favor. Eso quiere decir pues que una parte del electorado vota en plancha. Eso ya ni siquiera mencionarlo, ya hay una percepción de las personas que votan por el candidato presidencial y para darle su apoyo votan por los diputados de su mismo partido. Darle el poder a un solo partido político en el Congreso Nacional es un grave error que no deben cometer los hondureños, aseguran los analistas, ya que al tener el control del poder legislativo, muchos políticos se creen los dueños del país. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón. Ponga mucha atención porque Senado nos anuncia que hoy tendremos condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, aunque el viento del este por la tarde transportará humedad sobre el mar Caribe a la región norte y oriente, produciendo algunas precipitaciones débiles. Tenemos condiciones mayormente secas en horas de la mañana sobre el territorio nacional. Por la tarde tenemos el ingreso de humedad del Caribe al territorio nacional generado por el viento del noreste y el este, y también tenemos entrada de la brisa del Pacífico que estarán generando precipitaciones débiles aisladas en la mayor parte del país, con los mayores acumulados en sectores montañosos de la región oriental. Y en las últimas horas, el doctor exsecretario de Salud, Manuel Mateu, denunció irregularidades dentro de este sistema en la actual administración, destacando retrasos en los diferentes hospitales, mientras el secretario de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, anuncia acciones legales ante el Ministerio Público por las declaraciones brindadas por el exsecretario de Salud. Las declaraciones del exministro de Salud José Manuel Mateu generan suspicacia en el país, tras denunciar retrasos e irregularidades en la construcción de hospitales. Además, aseguró que estos fueron concebidos durante su gestión, con un financiamiento español de 79.2 millones de lempiras, y tras el cambio de gobierno pasaron a ser gestionados con fondos nacionales. Luego los hospitales, según la programación que llevábamos con el BID, se terminaban entre julio a noviembre, salvo los hospitales
hospitales de traumatología, que esos sí iban a quedar todavía en construcción, pero ahorita pues no se ha terminado ninguno, porque no solo es terminar la estructura física, a veces se dicen cosas porque es campaña, pero no cosas que realmente se puedan ejecutar. Yo esperaría que le den continuidad a lo que va a quedar de ahora, que va a ser terminar los hospitales, terminar los CEN, los Centros de Estabilización de Emergencia. Ante la situación, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, no se quedó callado, reiterando que todos los recursos están correctamente asignados y supervisados en cada uno de los hospitales, y reprochó las declaraciones de Matthew, denunciando que tienen fines políticos. Por eso he dicho que a partir del 1 de diciembre voy a tomar las acciones legales como principal responsable de esta secretaría, porque la denuncia del doctor José Manuel Matthew es grave, ¿verdad? Dice que hay un sobredimensionamiento y una sobrevaloración de hasta 200 millones de dólares, ¿verdad? En este caso nosotros también podemos defendernos y podemos decir que eso no es cierto, y podemos defenderlo de la parte técnica, la parte científica, la parte de salud, la parte de ingeniería, y es por ello que yo he anunciado que hasta después de las elecciones yo me voy a personar al Ministerio Público, y también reto al doctor José Manuel Matthew, y yo con esto quiero terminar esta parte, a que él vaya y presente las pruebas al Ministerio Público. Según el exministro de Salud, en la actual administración, los costos se elevaron a 279.2 millones de dólares, representando un sobrecosto de 200 millones de dólares en relación al costo inicial programado, lo que ha generado dudas en la población hondureña. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Bueno, tenemos información desde la zona norte del país con nuestra compañera Cintia López, y es que vecinos de varias colonias en Chamelecón están protestando por drenaje que les está generando algunos perjuicios. Cintia, adelante. Así es, buenos días, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Matutino. Como lo señalan, en este momento estamos ubicados en el Boulevard del Sur frente a un helipuerto que ha empezado algunas obras y entre ellas realizó un drenaje. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, que toda esta agua va a ir a parar abajo a las colonias de Chamelecón que se encuentran frente a este helipuerto, y precisamente por esta situación es que los vecinos han salido a protestar con este plantón pacífico en el que están mostrando su descontento. Voy a tratar de dialogar. Mi señora, coméntenos de qué colonia es usted y cómo se ven afectados con este sistema de drenaje. Bueno, pues yo soy de la colonia Suyapa, ¿va? Y la colonia Suyapa, el alcalde de aquí, del pollo que le dicen, el pollo choco que le dicen, nos destruyó el parque, y el parque está en veremos, pero destruido completamente. Y después de eso, las calles de nuestra colonia son puras charqueras, y son 4 años que he estado y no he hecho nada por nuestras colonias. Estas colonias de aquí de Chamelecón están olvidadas. Así que queremos nosotros que nos arreglen las calles, que nos arreglen el parque, y que se deje de pajas ese pollo chuco. Que se deje de paja, porque nosotros somos ciudadanos que pagamos impuestos, y queremos también el helipuerto que han hecho acá nos va a venir a afectar a nosotros con las lluvias, porque cuando llueve se nos llena ya todo de agua y nos vamos a inundar, y queremos soluciones. Y es que bueno, aquí rompieron por debajo de la carretera para meter la tubería que llevará el agua hacia abajo, pero dicen ustedes que le va a caer a ustedes esta agua. Nos va a caer a nosotros y nos vamos a inundar usted. Y nosotros queremos soluciones, y queremos que el dueño de ese helipuerto que arregle este problema que tenemos nosotros acá abajo, porque nosotros somos los sufridos. Pero los permisos los emitió la municipalidad. Bueno, que pues claro, desde el momento que se hizo, que hicieron ese trabajo, es porque el alcalde está metido en eso y firmó, pues. Él firmó y entonces él es el culpable de todo eso, de todo lo que nos pasa. El alcalde es el culpable, porque él es el que dio permiso para que hicieran eso. ¿Cuál es su nombre, mi señora? Beatriz Noemí Escobar. Muchísimas gracias a doña Beatriz. Bueno, ahí escuchaba usted parte de las declaraciones de los vecinos de varias colonias, entre ellos Chamelecón, en el sector de Chamelecón, la colonia Suyapa, la Pantin, la San Antonio, son estas colonias las que van a sufrir
por esta obra que se ha ejecutado recientemente, la cual llevará pues el drenaje del helipuerto hacia estas zonas bajas. Y escucharon ustedes, los vecinos están molestos por esta situación porque prácticamente están caminando en las lagunas de los charcos que se generan cuando llueve, y lo que piden es una solución concreta a la municipalidad. Compañeros, esto es lo que ocurre en San Pedro Sula cuando los vecinos se han organizado para realizar este plantón pacífico frente al Boulevard del Sur, exigiendo soluciones a la municipalidad sanpedrana. A esta hora, si no tiene consulta, vuelvo con ustedes al set principal. Bueno, gracias, Cintia. Al tanto de la respuesta de las autoridades ante las protestas de estos pobladores en este sector que están denunciando perjuicios por este drenaje. Ahora, siguiendo con las informaciones y nuestros contactos en vivo, Gabriela Plata se encuentra con la licenciada Norina Rodríguez, defensora de los derechos de las mujeres. ¿Sí? Ellas están alertando sobre este retraso en la aprobación de las leyes a favor precisamente de las mujeres. Gabriela, con usted. Muy buenos días nuevamente, compañeros, en el estudio central. Y bueno, ya a pocos días de las elecciones en el país y muchas de las promesas, entre ellas la aprobación de leyes a favor de las mujeres, continúan engavetadas. Y bueno, la indignación que despierta para defensoras de las mismas, Honorina, su reacción ante este hecho. Y bueno, en vísperas que ya estamos de las elecciones, el llamado a las autoridades que hoy están al frente del Congreso Nacional. Muy buenas. Gracias. Aquí realmente que ante todas las situaciones que viven las mujeres y que debe por eso existir leyes especiales como el trabajo doméstico, lo que es el 189, lo que tiene que ver con la prevención de embarazo en adolescentes, la ley rosa, la ley contra la violencia política hacia las mujeres, la ley de alerta morada, incluso también anda por ahí la ley integral contra las violencias hacia las mujeres. Todo esto es necesario, es urgente para más de la mitad de la población en el país. No estamos hablando que esto es para una persona y que al final toda ley que se aprueba es de uso para toda la población hondureña. Por tanto, sí, el beneficio, aunque sean leyes especiales para las mujeres, es un beneficio para toda la población y contribuye a tener sociedades más respetuosas, más incluyentes y menos discriminatorias. Pero aquí estamos, creo que el llamado es a la población hondureña para revisar y analizar si van a seguir votando por esas personas que no se comprometen con los derechos humanos de más de la mitad de la población en el país. No piensen que solamente somos mujeres, somos la mayoría. Somos el bastión central y principal de la familia. Aquí el llamado también es a todas estas candidatas y candidatos a cargos de elección popular en todos los niveles electivos para el Congreso Nacional, por ejemplo, quienes sean electos sepan que esto está pendiente. Honorina, es importante poder hacer este llamado porque a diario en el país se reportan múltiples asesinatos de mujeres donde ante la falta de tener una ley, muchos de estos casos quedan en la impunidad y asimismo no se puede apelar a la prevención. Definitivamente andamos más de 205 mujeres a las cuales se les ha quitado la vida. Los índices de impunidad siempre andan en 90-95% y nosotras siempre haciendo el llamado a esas autoridades que sabemos que trabajan, reconocemos eso, pero necesitamos que redoblen esfuerzos, necesitamos mayor voluntad política para asignación de recursos y que haya prevención contra las diversas formas de violencia en contra de las mujeres de forma permanente. Muchas gracias, le agradecemos. Honorina, compañeros, las reacciones en cuanto a la falta de aprobación de leyes en pro de las mujeres en el país. Ya a pocos días de las elecciones, este grupo de mujeres exhorta a la población hondureña a poder ser vigilantes en este proceso, ya que es importante poder generar estas condiciones para crear mayor dignidad precisamente y evitar el número de muertes en este tipo de casos. Con este informe retornamos hacia los estudios principales.
Gracias por continuar con nosotros. 6:46. Se abre nuevamente la controversia tras la determinación por la presidencia del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, de crear una sala ad hoc para conocer el caso de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona. Los sectores cuestionan la legalidad de este debido proceso. Gabriela Plata nos ha preparado la nota. Aida Patricia Martínez, Felipe Spears y Luis Discoa serán los miembros que conformen la sala ad hoc designada por la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, para conocer la solicitud de antejuicio solicitada por el Ministerio Público en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, acusados presuntamente por prevaricato judicial. Según se dijo, la determinación bajo el artículo 47 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral, que establece que los magistrados del TJE gozan de las mismas prerrogativas que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones. Yo creo que es claro entender que en las atribuciones que tiene la presidenta de la Corte Suprema de Justicia es nombrar comisiones, nombrar salas y nombrar acciones específicas a magistrados. Yo creo que ahí no hay nada fuera de lugar. Creo que si ya había definido un espacio previo para atender este tipo de cosas, lo que veo yo es por qué la necesidad de nombrar otra y sobre todo por qué conformarla con suplentes. No con propietarios. Entonces yo creo que esta es parte de las medidas de protección de las que vengo hablando en un país donde todo el mundo es perseguido por todo. Por otro lado, el apoderado legal de los magistrados Urrutia y Barahona enfatiza que estas disposiciones son carentes de ley debido a que la investidura de los acusados no goza de las prerrogativas prescritas, incluso las instancias no han sido las correspondientes. Ahorita por eso es ilegal, porque no tiene competencia la Corte para conocer un antejuicio, porque la prerrogativa que tienen los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral es el juicio político, no es el antejuicio. Y el juicio político se desarrolla a solicitud de diputados en el Poder Legislativo, de conformidad a la ley de juicio político. Luego que la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos externara su preocupación sobre las acciones del Ministerio Público que debilitan la autonomía de los órganos electorales, desde sociedad civil exhortan a la población a no bajar la guardia. Muchos de los comunicados que van a emitir esta y otras misiones de observación internacional o nacional, lo que hacen es ratificar el espíritu cívico y de legalidad del proceso, motivar a que el proceso se desarrolle con todas las garantías del mismo y llamando siempre a la prudencia, ¿no? Pero en segundo lugar, también tenemos que ser cuidadosos al escuchar este tipo de comunicados. ¿Por qué? Porque las propias misiones de observación también tienen límites. Pese a los vacíos que se encuentran en la ley, la Sala ad hoc tendrá un plazo de 3 días para declarar si procede o no la acción penal en contra de los magistrados. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y con esta información en el campo internacional nos despedimos de esta emisión, pero le invitamos a que quede con nuestra programación porque en breve inicia Hola Honduras y Diálogo de Impacto, la licenciada Emma Calderón, como siempre, con un importante tema de país.